Ok, buenas noches a todos. Vamos a comenzar otra vez en nuestra reunión de los martes, 7:30 de la noche, que estamos hablando de el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, a ver si se acuerdan de las dos últimas clases, bueno, las dos, sí, las dos que hemos tenido anteriores a esta, a ver si se acuerdan qué hemos dicho o mejor todavía, que han reflexionado o qué se les quedó, qué les pareció interesante de las dos últimas clases. A ver. Lo amplio de lo que en sí significa el Evangelio. Chévere. Y la semana pasada estuvimos viendo como acercándonos mucho como a la humanidad. A la humanidad, sí. Jesucristo. Claro. Al contexto que vivió. Al contexto que le tocó vivir como ser humano, ¿no? Como en su parte humana. Y lo similar que es con nosotros. ¿Cómo? Que el contexto de esa época, lo similar que es con nosotros, pues ahorita lo que vivimos nosotros, o el entorno con que estamos y todas esas cosas, y las mismas necesidades. Claro, ¿qué cosas decíamos que eran, o qué cosas descubrimos que eran similares de esa época y esta? La corrupción, vimos que el que tenía mucho no le importaba que el otro estuviese pasando trabajo, que hubiese muchos pobres, que más bien le quitaban al pobre. También necesidades en cuanto a la salud, igual padecían problemas con su salud, sociales, problemas sociales, también que los apartaban, se sentían rechazados. Entonces ese tipo de cosas me acuerdo ahorita. Eso. Chévere. ¿Quién más? ¿Quién más aporta algo? Ya, eso es más o menos el resumen, ¿cierto? ¿Tienen algo? ¿Alguien más o no? No. Bueno, entonces, sí, eso fue lo que estuvimos mirando, ¿no? Déjame buscar una cosita acá. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando un poco de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Si decíamos que el Evangelio tiene que ver con la vida y la enseñanza de Jesús, luego vimos en la segunda clase, entonces vimos el contexto en que se desarrolló esa vida y esas enseñanzas y descubrimos pues que no eran muy diferentes a la de nuestros tiempos, ¿sí? En sus problemas sociales, económicos, personales, etcétera, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver qué acerca de la enseñanza de Jesús, cómo era, en qué se centraba, ¿sí? Básicamente esas dos cosas, cómo era y en qué se centraba entonces la enseñanza de Jesús. Voy a compartirla, seguirles compartiendo del libro que hemos estado estudiando, que hemos estado revisando. ¿Sí? Acá, me dicen si ven la pantalla. Aquí más o menos. Vamos a abrirlo acá porque no vemos nada. Ah, ahí sí no mira. Pero sí se refleja. Sí está ahí. Sí, claro, está ahí, está. Ok. Ok. Bueno, de las cosas que terminamos diciendo la semana pasada, era esta, ¿no? Que la predicación de Jesús llevaba en sí un proyecto, como dice aquí, un proyecto de vida transformador y un mensaje liberador, ¿sí? Según lo que hablamos la semana pasada, ¿a qué tipo de mensaje liberador se refiere esto? Porque la semana pasada hablamos un poquito de eso. ¿Qué significa un tipo de mensaje liberador?
Que resuelve el problema. Por ejemplo, si tienes un problema económico, ese mensaje te resuelve el problema económico. En parte porque si el que estaba haciendo corrupción cambiaba su manera de hacer las cosas a ayudar al otro, o si había un conflicto, más bien, como dice el señor, que le daba, dale más bien algo mejor, por decir, parafraseando, ¿no? Ajá. Entonces, había como más, podía haber equidad porque la gente cambiaba su corazón. Cambiaba su manera de pensar también. Porque si ya no era lo mismo, era totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Claro, pero el mensaje liberador era ¿para quién? Para los oprimidos. Para los oprimidos, pero tú me estás hablando de los opresores. No, porque en consecuencia el oprimido... Pregunta, ¿en su tiempo los oprimidos dejaron de ser oprimidos después de su mensaje, en consecuencia del mensaje? No al 100%. Ah, era que sufrieran la opresión, pero con gozo. Bueno, ¿quién más tiene otra opinión del mensaje liberador? Transformador y liberador. Ya hablamos de eso. Lo comparamos con nuestros tiempos, ¿se acuerdan o no? Decíamos que aunque los problemas eran casi iguales o eran muy similares a los que nosotros tenemos hoy en día respecto, por ejemplo, a la economía, ¿sí? A los problemas personales, etcétera, la predicación de Jesús iba dirigida totalmente diferente a como es dirigida hoy en muchas de las iglesias. Es decir, que dan esperanza de restituir su situación ahora a través de un milagro de prosperidad, ¿sí? Por así decirlo. O de milagros de sanación, o de milagros de lo que sea. Entonces lo que comparábamos, no sé si recuerdan, era que los mensajes de hoy van con objetivo de ofrecer a la gente una respuesta rápida y en la tierra y ahora de su situación. A diferencia de lo que veíamos en Jesús, que en ningún momento él habló de algo así. ¿Sí? Él siempre habló, un mensaje liberador era de que había una esperanza, que había otra vida diferente que se viviría, ¿sí? Al responder al mensaje del Evangelio. Y eso es, puede ser en la tierra, pero era más enfocada a la esperanza eterna que se tiene en Jesús, en Cristo. Correcto, eso es más o menos lo que decimos. Pero que respondía, como dice ahí, respondía a los reclamos más hondos del pueblo, como dice aquí. ¿Sí? Respondía a los reclamos más hondos del pueblo. Entonces, acá abajito, como dice acá abajito, esa labor educativa itinerante, es decir, que él viajaba, le permitió escuchar el clamor de la gente desposeída, ver el dolor de las personas marginadas y heridas, comprender las lágrimas de las personas enfermas, oprimidas y cautivas, analizar las implicaciones, los desafíos y las desesperanzas producidas por la ocupación romana y propiciar el entendimiento de la naturaleza y de su misión como rabino, predicador, educador, sanador, liberador y profeta. ¿Sí? Dice, descubrió Jesús en sus viajes y enseñanzas las necesidades espirituales más hondas e imperiosas del pueblo. Entonces él descubrió que necesidades espirituales que se demandaba de una muy mala vida que tenían producto de un montón de cosas, ¿correcto? Producto, como ya veníamos hablando, de la corrupción, de la mentira, de ¿qué? De las diferencias sociales, del egoísmo, de la avaricia, de las injusticias, etc. Entonces,
Él respondió a eso, pero como les decía, con un mensaje diferente, en el sentido de que la esperanza estaba puesta no en el ahora, no en el ahora, sino en el futuro. Entonces, eso es lo que hablábamos, ¿ok? Hablamos también de qué contenía el mensaje, no sé si se acuerdan. ¿A qué apuntaba el mensaje? Aunque el Liesca ya dijo un poquito. ¿A qué apuntaba el mensaje? Por ejemplo, vimos el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿A qué apuntaba? ¿Qué se predicaba? ¿Qué le decían? Eh, ¿Cómo? Que cambiaron su manera de vivir, que dejaran lo que ellos hacían, por ejemplo. Que cambiaran su manera de vivir. Exacto. ¿Se acuerdan a Juan el Bautista hablando de eso, de cambiar su manera de vivir? Eso es lo que enseñaba Jesús, ¿sí? Era un reto a cambiar la manera de vivir. Entonces, el mensaje del Evangelio tiene mucho que ver con el vivir, ¿ok? Voy a hacer un paréntesis un poquito para hablar de Jesús como, como maestro, ¿ok? Pues se sabe se evidencia en las historias relacionadas acerca de Jesús, es que tenía formación, tenía educación, ¿ok? Y esa educación también era potenciada por sus viajes y por la interacción que él tenía con las personas, ¿ok? Dice que Jesús sabía leer y escribir y que analizaba la vida y la existencia con crítica desde muy joven. O sea, él era muy crítico, muy analítico de todo lo que estaba pasando, ¿ok? Jesús era un rabino, ¿ok? Esto quiere decir que era conocido como un maestro, como dice acá, como maestro por sus discípulos, por los seguidores de Juan el Bautista, por el pueblo y hasta por gente de importancia y prestigio en la sociedad, como por ejemplo Nicodemo, que era un maestro judío. Todos ellos le reconocían como maestro, ¿sí? Al ser maestro, sí, o al ser reconocido como maestro, porque esto era algo más, no que tanto que él era, o sea, que él se planteó a sí mismo como eso, sino que quienes estaban alrededor lo reconocían así, por cómo él se desenvolvía, ¿no? Entonces, dice que el término hebreo rabí en los siglos posteriores adquirió un significado académico, técnico y profesional. Así le decían a Jesús, rabí, el maestro, ¿no? En el primer siglo se relacionaba con maestros apreciados, distinguidos y respetados por la sabiduría que mostraban en sus enseñanzas y por la prudencia que manifestaban en su vida y acciones. Entonces era una persona sabia y totalmente íntegra. ¿Ok? Ahora, había una tradición, que es lo que le voy a resumir de acá. La tradición era... a ver, ya va. A ver. Bueno, como dice acá, no solo eran sus seguidores, ¿sí? Sus seguidores, en este caso, no solo eran, como dice aquí, estudiantes. Aunque él era un maestro, no se puede calificar los estudiantes, la relación maestro-estudiante como la de ahora, sino que sus estudiantes formaban, como dicen ahí, una comunidad de apoyo mutuo. Entonces los estudiantes de un rabino, de un maestro, se volvían parte de una comunidad, ¿ok? Entonces, algo importante acá que yo les quiero decir es, los procesos de educación y aprendizaje no eran estáticos, sino que revelaban las características básicas de procesos dinámicos. Bueno, por ejemplo, ¿cómo aprendían? Esto es cómo aprendían las cosas, cómo enseñaban y aprendían las cosas. A través del diálogo, es decir, la conversación entre dos personas o más, la observación, el análisis,
la reflexión personal y colectiva y la evaluación crítica y sobria de la vida y la existencia humana. Entonces, en estas cosas se las quiero decir porque podemos aprender de eso y también de eso podemos entender qué son los discípulos de Jesús y qué son los estudiantes y qué somos nosotros los unos para los otros. Por esta razón, no que yo haya leído esto y por esta razón hago eso, sino que siempre creo en ese aprendizaje, como dice aquí, colectivo, y yo siempre les pregunto, ¿tienen algo que decir? ¿Alguien opina algo? ¿Sí? Porque cuando usted participa del análisis, de los comentarios, de las preguntas y las respuestas, usted aprende mucho más. Usted internaliza los conceptos y esto es lo que hacían ellos, ¿sí? Así que por eso es importante en la comunidad cristiana que seamos participantes de las cosas y no solo espectadores, ¿ok? No solo receptores, sino que seamos realmente participantes en preguntas, en comentarios, en acciones, en análisis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, otra cosita respecto a los discípulos es que en general para los otros rabinos, para los otros maestros, ¿sí? Los maestros no buscaban a sus alumnos, ¿sí? Eran los alumnos los que se llegaban al maestro para solicitar el ingreso a ese grupo de alumnos, a esa comunidad, ¿sí? Había un maestro y entonces uno iba hasta allá y le decía, yo quiero ser parte de esa comunidad, de ese maestro. Eso era lo que hacían los rabinos, ¿qué? Como que ellos tenían sed de aprender. ¿Cómo? Tenían sed de aprender. Tenían sed de aprender, chévere, sí. Sí, porque definitivamente para aprender hay que querer aprender. Primero, nadie puede aprender obligado. Entonces, bueno, pero ellos iban a buscar. Ahora, el caso de Jesús, ¿sí? Es que fue al revés. Jesús fue y buscó a sus discípulos y los escogió él, ¿sí? Eso era al revés, ¿sí? En ese caso. O en algunos, sobre todo en los principales discípulos, porque después se fueron sumando, ¿no? Entonces, como dice acá, porque me gustan estas palabras, los invitó y desafió. Porque ser parte del grupo de Jesús era ¿qué? Un desafío. Y aún hoy es un desafío. ¿Por qué es un desafío seguir a Jesús? Ser parte del grupo de Jesús. ¿Qué me dice? La llamada es radical, es contraria a los valores de este mundo. Entonces, eso solamente ya te pone en pie que así en la iglesia del cañón. Sí. Dice Luis que era una llamada radical. Radical. Sí, una llamada radical. Y Nicole estaba comentando que Jesús le dijo que hay que tomar la cruz y negarse a sí mismo. En otras palabras, ¿eso qué significa? Ok. Sí, que Jesús se vuelve prioridad. En el mundo es absurdo negarse a usted mismo, porque quiere decir que usted debe ir casi en contra de su voluntad y colgar su libertad, dicen ellos. Eso está bueno. En el mundo de hoy, negarse a sí mismo está contraindicado, ¿sí? Está incluso mal visto. Lo que ofrece en el día de hoy, la sociedad de hoy, es lo contrario, que es libérate. O sea, haz todo lo que sea en beneficio para tu bien, para tu bien, no. Lo que sea en beneficio lo que de te permita generar, no ni siquiera bienestar, sino placer, ¿no? Todo lo que te sea placentero, ¿sí? Búscalo sin medida. Nunca digas que no a nada que te provoque. Eso. Que sea para ti mismo. Sí, que sea para ti mismo, ¿no? Entonces, todo lo que sea placentero, dale rienda suelta. Ahora, Jesús, era un desafío seguir a Jesús por lo que ustedes ya han dicho. Y me pareció interesante esto que hace hacen esta nota aquí. Además, es muy importante señalar que Jesús no admite en su grupo, no admite en su grupo de seguidores y alumnos a quienes no están dispuestos a vivir
a la altura de sus enseñanzas y valores. Yo quiero que busquen esa cita, Mateo 8, 18 y 22. Porque mira lo que dice ahí. Jesús no deja, no admite en su grupo a quienes no estén dispuestos a vivir a la altura de sus enseñanzas y valores. Y por eso era un desafío. Hay enseñanzas y valores totalmente diferentes al resto del mundo, ¿sí? Basadas en la verdad, en el amor, en el sacrificio, ¿sí? Y esa, Dice así, ajá, viéndose a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen Porque los nidos. vecinos estaban sentados El allá Hijo afuera. del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. así es. Entonces, cuando Perdón, hermano, espera, Mateo, ¿qué? 8, 18, 8 y 2. 22. Mateo 8, 18 al 22. Ahora, ¿qué les parece interesante de este componente de la enseñanza de Jesús? Porque no vemos a un Jesús, de mega eventos, ¿sí? No vemos a un Jesús de cruzadas, de mega cruzadas evangelísticas, ¿sí? No vemos a un Jesús de invitaciones al altar. ¿Cómo predica la enseñanza Jesús? O sea, ¿cuál es su énfasis? Si usted lo pudiera parafrasear usted mismo en sus palabras, ¿cómo sería la invitación de Jesús en pocas palabras? O en palabras más llanas. Le dije, radical. ¿Cómo? Dije, radical. Radical, pero ¿cómo sería? Como si usted estuviera imitando a Jesús o sea, pensando en este contexto que estamos viendo de Jesús, en esta actitud de Jesús, ¿cómo sería un llamado pues de Jesús? ¿Cómo sería un llamado de Jesús? Si dice que es desafiante. Sí, que invita pero desafía. Y que no admite a quienes no están dispuestos a vivir a la altura de sus enseñanzas y valores. ¿Cómo sería entonces la invitación de Jesús más o menos en la modernidad? ¿Cómo sería? ¿Cómo le pone? Pues como hoy en día todo se da por los retos, porque si lo hace se puede, pues así como que si es muy... si es muy berraquito, pues lo invito a hacer esto o hagamos esto. Y uno, así como está hoy en día, pues lo hacía, solo por probar que uno es capaz. Claro, es un desafío, es un reto, bien, un reto, chévere. Sí. ¿Y a qué reta Jesús? Eso está bien, porque es un reto. Veámoslo así, ¿no? Veamos un reto. ¿Cuál es el reto? Pues como decía acá, vivir a la altura de lo que él enseña, ¿no? De sus enseñanzas. Claro, exactamente. Entonces, el mensaje del Evangelio reta, ¿sí? Desafía, no, más, o sea, es más un reto y un desafío que una invitación, aunque incluye la invitación, ¿no? O sea, yo te invito acá, pero es un reto, es un desafío a vivir una vida nueva y diferente.
¿sí? Ya lo decía Luis antes en otros tiempos, no es a creer, no es, ven y piensa, ¿sí? O sea, dime que sí crees en ciertas cosas de la manera que yo te digo. No es así, ¿correcto? No es simplemente ¿cómo es que dices tú, Lucho? Eh, convencerlo desde el punto de vista de la mente, ¿no? ¿Cómo es que dices tú? No le comprendo, ¿qué? Que, que tú dices que muchos terminan convencidos en la mente. O sea, por las creencias, tú debes creer tal cosa, Ah, sí. ¿no? Y más bien lo que Jesús invita no es a que tú creas cierta cosa, sino que tú adecues tu vida y vivas una vida de manera diferente. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo. Y ese es el estilo de predicación. Si ustedes leen los evangelios y analizan las enseñanzas de Jesús, es un reto, un desafío y una enseñanza constante a vivir de manera diferente. Son aplicaciones de vida, ¿sí? Más que creencias religiosas, ¿sí? Más que solo creer. ¿Ok? Así que, pues, eso es importante. ¿Algo que decir respecto a eso? ¿O no? No, y también lo que dice ahí de Mateo 8, que Ajá. era, o sea, otro de los retos es dejar la corriente que estamos acostumbrados o la corriente del mundo. O sea, el reto también es dejar la corriente del mundo, de lo que estamos enseñados, a seguirlo a él, a pesar de las costumbres, de la cultura, de todas las cosas que nos amarran a la vieja manera de vivir, pues, para volver a una nueva. Claro. Lo importante aquí es que yo quiero sobre todo resaltar es un desafío, más que una atracción. Si ustedes van a Jesús, más que alguien atrayente, así como ¿cómo se llama? Como, como rogando que vengan. ¿Sí? Él no, si ustedes se dan cuenta, él no predica como rogando que vengan, sino él predica más como desafiando a que vengan, desafiando a que cambien su manera de vivir por varias razones, ¿no? ¿Sí? Por su propio bienestar, por amor a otros, por amor a Dios, ¿sí? Por evitar su condenación, etcétera. Yo recuerdo, vamos a ver si lo consigo acá rapidito y se los pongo. Vamos a ver, Lucas, si me hacen el favor, alguien busca Lucas, capítulo 14 y versículo 25. Primero solo el 25. A ver, Lucas 14, 25. ¿Se lee? ¿Sí? Amén. Dice 14:25, ¿sí? Sí, 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ajá. Así es. Entonces yo quiero por un momento que se imaginen la escena. Jesús iba caminando, ¿sí? ¿Y qué dice el 25? Imagínense la escena. ¿Cómo iba caminando Jesús? Iba caminando y ¿qué pasaba ahí alrededor de él?
Que iban muchas personas Sí, con él. muchas personas con él. ¿Cuántas personas le calcula? ¿Cómo se vería? Es como cuando hay un concierto. Chévere, así, yo también me lo imagino así. Yo me imagino así como cuando hay un concierto. Entonces, va Jesús, el predicador, el maestro, y resulta que gracias pues, a su vida, a su predicación, a su enseñanza, a su manera de ser, a su poder, etcétera, atrae efectivamente un montón de gente. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención de esos versículos es la reacción de Jesús cuando viene un montón de gente a seguirle. ¿Cuál es la reacción de Jesús cuando ve un montón de gente que viene a seguirle? O sea, no, mi pregunta es, como predicador, ¿no debería estar contento de que la gente le está siguiendo un montón de gente? ¿Sí? ¿Qué haría Pues sería lo normal y pues lo que pasaría hoy en día, ¿no? Ajá, Que si alguien o si, por ejemplo, alguno, cualquiera de nosotros, viene alguien, muchos detrás de nosotros, pues uno se alegra porque dice, no, pues me escucharon. claro. Pero pues igual por ser él, pues él no miraba eso, sino lo que realmente él estaba buscando, que era un corazón dispuesto para él en todo el sentido de la palabra. Chévere. Y entonces eso que dice Jesús en el versículo 26-27, porque entonces, imagínense, él va caminando, un montón de gente como en un concierto, y de repente se para y se voltea y le lanza esas palabras 26-27. ¿Cómo habrá caído? ¿Sí? O sea, ¿qué opinan de la actitud que tiene él? O sea, ¿qué tipo de actitud es esa? ¿Sí? Es una actitud desafiante, sí, dice Lieska. ¿Sí? No sé si me hago entender. O sea, la cosa interesante de aquí, a mí me parece muy interesante, es el hecho de que un montón de gente lo sigue y él se voltea y básicamente le dice, revisen si me pueden seguir o no. ¿Sí? O sea, yo no quiero gente que me esté siguiendo por seguirme, así como también les dijo en Juan 6. Un montón de gente Pues, siguiéndolo y que se voltea y le dice, ¿qué les dice? Ustedes me siguen por la comida. ¿Sí? Entonces vemos a un Jesús realmente desafiante. Desafiante. Eso es lo que a mí me parece interesante porque el evangelio es también es un desafío. También recuerdo, no lo vamos a leer por tiempo, pero en Mateo 19 está la historia del joven rico y después que él le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues no, cumple esto, cumple los mandamientos. Y el joven rico le dice, sí, yo cumplí ya todo, entonces ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico dice, no, y entonces tampoco así. Y entonces se fue. ¿Qué dicen? ¿Ustedes se acuerdan qué dicen sus discípulos? Porque es que cuando el joven rico se va, mira, aquí dice, oyendo el joven rico esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, le dijo, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, cuando ven que este muchacho, joven rico, que estaba cumpliendo toda la palabra y simplemente no quiso dar sus bienes, ¿sí? Jesús no lo admitió. Los discípulos lo que dicen es, ¿quién pues podrá ser salvo? Es como, entonces una cosa demasiadísimamente difícil, ¿sí? Es una cosa de reto, es una cosa de valientes. Por eso algunos los dicen de cliché, pero no es un cliché. El evangelio es para valientes. Seguir a Cristo es para valientes, porque tienes que ir contra el mundo, contra la sociedad, contra ti mismo, por saber que estás haciendo un bien muchísimo mayor.
¿Sí? ¿Hay comentarios hasta ahí? Definitivamente la medida la medida que coloca el Señor Jesucristo es una medida bastante alta. Y pues por eso muchas personas definitivamente le huyen a la fe, porque en realidad es un compromiso. Es verdaderamente un compromiso que va contra, incluso pareciese contra la razón, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, así es, pareciese contra la razón. Y yo creo que también eso es parte también incluso de cómo vivimos dentro de la iglesia, porque vivir como Cristo espera, aún siendo cristianos, ¿sí? Es difícil. Es más fácil ser cristiano de domingo o es más fácil ser Dispeta. crispeta o doctrinal o cristino, ¿sí? Es más fácil ser eso que vivir la vida de Cristo, ¿sí? Entonces es un reto, hermanos, es un reto constante, porque es constante. Pero también los que hemos experimentado y hemos tenido, digamos, la oportunidad y la capacidad de traspasar alguno de esos desafíos, algún reto en nuestra vida, algún desafío que lo hicimos por la enseñanza de Jesús, también vemos que los resultados, los beneficios, lo que recibimos es mucho mayor y muy beneficioso, ¿sí? Bueno, chévere hasta ahí. Ok, lo próximo que les quería compartir era... se me fue. Ok, Jesús hablaba por parábolas y no vamos a hablar tanto de las parábolas, ¿sí? Pero sí quiero decirles algo. Primero, que las parábolas eran una manera de poner en las palabras y en el contexto de la persona que escucha todas las cosas. Entonces, es decir, es enseñar a través de ejemplos que la persona puede entender. Eso es lo que hacía la parábola, ¿no? Enseñar a través de ejemplos. Y eso era, como dice aquí, permitían a los discípulos y oyentes del mensaje recordar lo escuchado con alto grado de precisión y retención, ¿sí? Pues esos relatos cortos tenían introducción, trama central, conclusión y tema prioritario. Como dice acá abajo, los discursos filosóficos o teológicos son densos, complejos, difíciles de recordar, complicados para entender. Todo lo contrario a la enseñanza de Jesús, que era simple y sencilla. ¿Ok? Ahora, a través de esas parábolas, quiero resaltar esto. Esos discursos de Jesús contienen las recomendaciones fundamentales para vivir a la altura de las exigencias que Jesús, de lo que Jesús denominó el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué contenía la enseñanza de Jesús? Otra vez, ¿qué contenía? ¿A qué apuntaba? A las recomendaciones, o podemos, como yo lo llamo, la cultura que debe vivirse en el reino de Dios. Así es. La cultura, la manera de vivir, pues, ¿sí? A la manera de vivir. Cuando vemos la enseñanza una y otra vez, más que a saber cosas, a creer cosas, a entender cosas, es a la manera de vivir. Tienes que cambiar esto, y de esta manera debes reaccionar en esta situación, y de esta manera debes reaccionar en la otra. Entonces, básicamente, eso contiene la enseñanza del Evangelio, ¿sí? Que es el desafío que nos presenta Jesús a todos nosotros. Es decir, ¿por qué? Para entonces ya, digamos, cerrar esto. ¿Por qué
¿por qué él busca una manera de vivir diferente? Porque su sacrificio, su misión, su propósito futuro debe ser, o nuestra vida debe ser amoldado a todo eso, a su sacrificio, a su misión, a su propósito, que es lo que viene Jesús a hacer, a restaurar el propósito de la creación, el propósito de la vida, el propósito de los seres humanos, el propósito de todo, del matrimonio, de la amistad, de todas las cosas, ¿sí? Entonces, Jesús nos reta constantemente y nos desafía a que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas. Y como decía, creo que el domingo fue que les dije, pues para vivir las enseñanzas hay que conocerlas, entonces por supuesto hay que estudiarlas. Amén. Entonces, no sé, ya por hoy estamos listos. No sé si tiene una última pregunta o comentario. ¿No? Comentarios. ¿No? No. Bueno. No, pensé que... Pues realmente sí, llegar a la conclusión de lo que decía Fernando, y es que de verdad que el estándar que pone el Señor es muy, muy alto, muy fuerte, y sigue siendo fuerte aún ya cuando somos cristianos. Exacto. Imagínense por ejemplo con verso, duro, pero pues como cristianos sabemos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para todas estas cosas. Pero ¿qué de un inconverso cuando escucha una predicación de esto? Pues le choca, duro. Sí, claro, es verdad. Entonces, la pregunta que yo dejaría en el aire para eso es, ¿qué hacer, no? ¿Cómo predicar? ¿De qué hablar? Porque lo contrario que yo creo que ha pasado es la suavización de estas cosas, ¿no? Se suaviza tanto la predicación y el evangelio que tenemos el resultado de lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Porque como es tan duro, como decían los discípulos, Señor, esto es una palabra dura de escuchar. Entonces, la reacción, creo, de nosotros ha sido la suavizar, para que no caiga mal, para que no choque, para que no sea difícil, para que sea como que para que sea aceptable, ¿sí? Para que no nos vean feos, etcétera. Porque si yo les pongo, si yo los desafío de esa manera, entonces voy a tener menos personas. Es lo que uno pensaría, ¿no? ¿Sí? Entonces, la gente se suaviza mucho la predicación, creo yo, por el entender de que si yo la suavizo, pues tengo más oportunidades de que la gente venga. Sí, a veces, o sea, a veces no. Ese es el error pues de cuando se enseña el evangelio de esa manera, porque las mismas personas que han llegado con esa creencia de que la vida en Jesús es fácil, de que seguirlo a Él es solamente tomar la cena, ofrendar y ya, y bueno, que ya uno es salvo desde el momento en que se hace bautizar. Eso hace que entonces haya la cantidad de desertores que hay hoy en día en las iglesias o en la iglesia de Cristo. Porque cuando escucharon el evangelio les pareció que eso era tan chévere, tan relajado, por decirlo así, que bueno, yo hago esto y ya estoy salvo, ya estoy en el reino de Dios, ya Él me incluyó en la lista, y eso es lo que hace que cuando ellos se encuentren con la realidad y las exigencias que realmente tiene, no sigan. Claro. Se hartan, se hastean de todo lo que conlleva esto. Entonces, porque pues yo creo que cuando yo lo digo también por experiencia propia, porque cuando yo empecé a escuchar sobre el evangelio, se hubieron muchas cosas que donde yo hubiera sido como fui, o como fueron muchos de los hermanos que prácticamente entramos igual, que llevamos el mismo tiempo, pues con decirles soy la única que estoy todavía.
Y aún así se me hace duro, porque Claro, sí, o sea, es algo que a uno le pintan demasiadamente bonito y fácil. Y la gente no está preparada para eso, para realmente asumirlo como debe ser. claro, así es. Sí. Y más, o sea, es tan complejo No más. y también cuando se reduce solo a unas prácticas religiosas, pero a la vez, por ejemplo, en el contexto nuestro, si cumplimos estas cosas, como los actos de adoración y las formas de culto que nosotros tenemos, nos sentimos ya que estamos en la voluntad de Dios, pero sí hay una permisividad hacia otro mundo de cosas que Ujú. definitivamente el Señor señala, ¿no? El Señor, pues de acuerdo a lo que estamos viendo, es un estilo de vida tan radical que uno de pone con razones que hay grupos que han caído ya en el fanatismo tan fuerte de querer apartarse del mismo mundo o de manejar una doctrina que ellos llaman la separación del mundo, porque usted se pone que usted definitivamente como que está diciendo esto es como, como agua y aceite, ¿no? No hay esa, no puedo estar aquí queriendo ser de aquí, es casi imposible. Se pone uno casi que a ese nivel. Sí, claro, es imposible. Y yo creo que también, siguiendo lo que dijo Alexandra y lo que dices tú, Lucho, es que una también de las consecuencias, la otra posible consecuencia es que algunos se quedan, pero viven dobles vidas. Entonces, sí, sí, entre comillas siguen, pero siguen con estándares tan bajos que todo es permitido. O sea, cualquier cosa es permitida, cualquier cosa pasa. ¿Sí? Eh, abusan también de ciertas maneras a veces de lo que llaman la gracia. También para excusar su negación a vivir como Cristo, porque es una negación, no quieren hacerlo, o no luchan por hacerlo, mejor dicho. No tanto que no quieran, porque a veces pues es una lucha fuerte, pero hay gente que no lucha. Hay gente que no lucha y vive sin luchar, que yo creo que ahí es donde está el problema. El problema no es tanto que tú eh, cuándo lo logras o si lo logras exactamente o no, sino que dejes de luchar. Cuando tú dejas de luchar, ahí está, yo creo que el mayor problema. Otra cosa que me parece interesante vamos a llamarlo los estándares de Jesús, es que no son, la mayoría de las veces no son, o sea, uno dice difícil, pero tú te pones a ver, a veces no son cosas tan difíciles. Por ejemplo, no seas egoísta. Si ves a alguien necesitado, lo ayudas, ¿sí? No digas una mentira o no te aproveches de la mentira para sacar provecho de algo. ¿Sí? Ese tipo de cosas, encárgate de tu familia, cumple con tus responsabilidades como ciudadano. Esos son más o menos las enseñanzas de Jesús que a veces no están tan... Realmente uno las analiza de manera fría y no son como tan locas ni tan radicales, sino que por lo mal del mundo donde estamos se ven demasiado radicales, pero no, realmente es lo correcto, realmente es lo que debería ser normal. Serán difíciles de cumplir porque no es así, pues es egoísta. Sí, claro, se ven difíciles de cumplir más bien por lo que vemos. Así que, bueno, ¿algo más? Ay, mucho nos quedaríamos toda la noche. Sí, bueno, eso es, sí, es verdad. Entonces, listo, pensar en eso, pensar en cómo el Evangelio nos sigue desafiando, en que sí es una lucha, en cómo también tenemos que tomar en cuenta estas cosas que son más, si ustedes ven, estamos tratando más contextos en cuanto al Evangelio que el Evangelio, o sea, que lo que normalmente se entiende por Evangelio, ¿no? Estamos viendo más contexto y más analizando un punto de vista más global del Evangelio, también para ver y analizar cosas que tal vez no hayamos visto antes, ¿sí? O que no recordemos también. Entonces, esa es la idea, que sigamos también analizando todo desde ese punto de vista.
Entonces, bueno, vamos a orar y a terminar por hoy. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia, por tu enseñanza, también por darnos el ejemplo de tu enseñanza y a través de la vida de tu Hijo Jesús, nos puedes mostrar cómo un ser humano debe vivir para el bienestar propio y también del mundo y de todos sus seres amados. Gracias porque tenemos una guía, una línea, un ejemplo que seguir y te pedimos tu ayuda, tu dirección para fortalecernos, la guía de tu Espíritu Santo para seguir caminando este camino que, como decíamos en esta noche, no es sencillo, pero que tampoco es un imposible, sino que también, como fue la respuesta de nuestro Señor ante la pregunta de sus discípulos, cuando le preguntaron entonces quién podrá ser salvo, la respuesta fue, para los hombres esto no es posible, pero para Dios todo es posible, Señor. Y sabemos que es posible estando en ti, que significa estar en comunión contigo, que significa estar en comunión con tu iglesia, con tu palabra. Y estas cosas te pedimos nos ayudes a hacer. Bendice a cada hermano que está acá, también bendice a los hermanos que no están conectados, para que a ellos también puedan edificar sus vidas y también seguir caminando en este camino hasta el final, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.